Bien, hola a todos, bienvenidos una semana más. Os traigo esta vez la receta para hacer una crema bastante sofisticada, antiarrugas, antimanchas, nutritiva, principalmente para pieles maduras. La clave de todo esto es que vamos a usar ácido hialurónico de bajo peso molecular y coenzima Q10, de modo que vamos a conseguir una crema, las que podemos comprar por ahí por 80 a 100 euros, pero hecha en casa, libre de tóxicos, sin testaje animal y vegana, y encima muchísimo más barata. Os voy a decir en primer lugar, ya sabéis lo que necesitamos. Una balanza digital que mida décimas de gramo, guantes, un termómetro de cocina, una espátula o cucharita o algo que nos sirva para ayudarnos, alcohol, cinta medidora de pH, batidora pequeñita, 4 envases, preferiblemente de cristal para calentar al baño María, y los envases que luego queramos rellenar con la crema. Todo esto, por supuesto, lo hemos limpiado previamente con alcohol. Yo tengo en la cocina mi olla con agua caliente calentándose para luego poder introducir los vasos. Vale, pues ahora que necesitamos los ingredientes. Escualano vegetal, cera emulsionante Oliven 1000, ácido ascórbico, también llamado vitamina C, hidrolato de romero, aceite de argán, ácido láctico para regular el pH, ácido hialurónico de bajo peso molecular, coenzima Q10, conservante natural para cosmética, vitamina E, aceite esencial de sándalo, aceite esencial de salvia, agua mineral. Voy a daros la receta para 300 gramos. El que quiera hacer otra cantidad, pues con una simple regla de 3, cambiar todas las cantidades de la receta y ya está. Pues vamos a comenzar. Escualano vegetal. Necesitamos 15 gramos. 8 gramos de cera emulsionante Oliven 1000. 4 gramos de alcohol. Pues la primera fase ya la tenemos, así que vamos a calentarla al baño María hasta que alcance los 60-65 grados. Vale, la fase 1 se está calentando al baño. Empezamos con la fase 2. Sencillita, solo lleva aceite de argán. Necesitamos 20 gramos. El aceite de argán nos aportará muchísima hidratación, nos ayudará a quitar imperfecciones y marcas y sobre todo las manchas. Cuando la fase 1 que tenemos calentando haya alcanzado los 60 grados, la retiraremos del fuego y lo mezclaremos. Fase 3. Va a llevar hidrolato de romero, aunque yo lo voy a mezclar con agua para rebajar el coste. Entre hidrolato y agua tenemos que sumar 240 gramos. Esta fase 3 la vamos a llevar ahora a calentar, también hasta los 60 grados. Ahora llega la parte delicada, que es la fase 4. Aquí es donde vamos a añadir los ingredientes fundamentales de la mezcla, que van a convertir nuestra crema, más allá de una crema nutritiva, en una crema de alta calidad. 28 gramos de hidrolato de romero, 3 gramos de coenzima Q10, 1 gramo de ácido hialurónico de bajo peso molecular. El bajo peso molecular lo que hace es profundizar más en la piel, porque el de alto peso molecular se queda en la parte superficial y es súper hidratante y humectante, pero no... Lo importante es que sea ácido hialurónico de bajo peso molecular, porque ese es el que profundiza en la piel y activa la creación del colágeno. Con el paso de los años la piel va dejando de fabricar colágeno y por eso van saliendo arrugas. Mirad qué bonito, de colorines. Esto lo vamos removiendo. Cuando ya esté mezcladito vamos a añadir vitamina C y vitamina E. 2 gramos de vitamina E y otro tanto de vitamina C, también llamado ácido ascórbico. Aparte de usarse en cosmética, se puede utilizar en alimentación. Bien, cuando tenemos algún déficit de vitamina C, pues nos compramos esta bolsita que nos cuesta creo que menos de 3 euros. Nos ahorramos tener que comprar las pastillitas de vitamina C de la farmacia, que son un atraco y es lo mismo. Y removemos otra vez. Necesitamos 21 gotas de aceite esencial. Como vamos a usar sándalo y salvia, y la salvia tiene un olor muy fuerte, no lo vamos a repartir a partes iguales. O sea, 6 gotas de aceite esencial de salvia y 15 gotas de aceite esencial de sándalo.
El sándalo es muy espesito, ¿vale? Es normal que tarde en caer. Y por último vamos a añadirle 40 gotas de conservante natural. Removemos. Las dos fases que estaba calentando al baño María están listas. Voy a sacar la primera, la de las ceras. Recuerdo que aquí había cera olivem, escualano vegetal. Tenemos aquí la fase 2 preparada con el aceite de argán. Aún cuando esté caliente, sí, echamos el aceite de argán y vamos removiendo. Cogemos la fase del agua y el hidrolato. Empezamos. Perdón, me he colado. Tengo que mezclar las dos fases y no me caben en los vasos. Necesito un recipiente más grande, ¿vale? Vamos batiendo y mientras batimos añadimos los hidrolatos. Ahora seguimos batiendo hasta que vaya adquiriendo textura de crema. Para batirlo bien necesitaremos un poquito de calor, porque si no no se acaba de mezclar, ¿vale? Una olla que aún tiene agua caliente, lo podemos introducir para batirlo. Bien, aquí lo tenemos bastante homogéneo, parece zumo de tomate. Ahora viene una parte delicada, que es el combinar todos los ingredientes que hemos echado con la crema. Es como la comida, se puede cortar. Lo que yo os recomiendo es echar un poquito en un recipiente en proporciones similares a las que lo echaremos luego en la crema y comprobar qué ocurre. Bien, pues tiene una buena textura. Así que podemos proceder a mezclarlo todo. Mi crema ya está, ya ha enfriado. Os aconsejo que las va enfriando de vez en cuando lo volváis a batir para que no sedimente y se quede bien mezclado. ¿Vale? En mi caso, como veis, está bien homogéneo, tiene muy buena textura, huele muy bien. Bueno, con esos aceites esenciales siempre va a oler bien. Solo queda envasar. Bien, pues ya está. Yo aquí ya tengo mi producto envasado. Como es una sustancia bastante líquida, se puede utilizar en un envase tradicional de crema, digamos, o se puede usar con un dispensador, porque es bastante líquido, vamos, es más una loción. No siempre sale con la misma densidad, entonces, bueno, puede quedar una vez más espeso y otra más líquido, depende de muchos factores. Una crema como la más exquisita que podáis comprar en el mercado, solo que muchísimo más barata. No creo que haya llegado a 20 euros el coste total de la crema y es como digo, como las cremas tan sofisticadas que nos quieren vender por 100. Libre de tóxicos, sin testaje animal, vegano y ecológico. Absolutamente son todo ventajas. Espero que os haya gustado el tutorial. Hola, Peque. Sé que es una cosmética más sofisticada que lo que venimos viendo, pero se puede hacer en casa perfectamente sin depender de nada, sin depender de grandes compañías que testen en animales ni nada similar. Por supuesto, os animo a que lo probéis, que veáis que realmente solo es ponerse. Si te acostumbras a hacerte tú las cosas, al final no te cuesta nada. Porque el rato que tardas en hacerte esta crema, lo que tardas en ir hasta la tienda y volver, te da tiempo a hacerte 7 cremas de estas. Sustituir una cosa por la otra. Si no tenemos por qué estar con cosas básicas, como veis, aquí tenemos nuestra crema con ácido hialurónico y coenzima Q10. Estate un poquito quieto, estoy grabando. Parece que ahora se ha pasado un poco la moda esta de echarle oro y caviar y estas cosas, y ahora pues está de moda el ácido hialurónico. Por eso que os he querido enseñar que se puede hacer en casa. Espero que lo probéis y que me comentéis qué tal los resultados. A ver, milagroso no es. Hay cremas del mercado que funcionan un poco y hay otras que no hacen nada. Bueno, pues estas es como las que funcionan un poco. Eso de efecto lifting no lo hace ninguno. Estos que te rejuvenecen 20 años, tampoco. Lo siento por los que se lo creen, pero eso es pura publicidad. Cada uno tiene la edad que tiene. Esto es solo una crema, no es la piedra filosofal.
Simplemente, pues, puestos a gastaros el dinero en una crema, pues mejor que la crema sea buena y que realmente tenga propiedades y no tóxicos. Porque gastarnos un dineral en una crema para parecer más jóvenes y que esa crema nos esté envenenando y nos vaya a dar problemas a largo plazo, no sé, yo no le veo ningún sentido. No me enrollo más. Espero que os haya gustado, que aquellos que aún no lo hayáis hecho, suscribáis al canal. Bueno, pues nada más. Nos vemos dentro de una semana. Un besote. Adiós.